¿Qué tal, amigos de Charlas Numismáticas? Ya no sé dónde estoy, si en Academia Numismática o Charlas Numismáticas. Estamos en una charla numismática de naturaleza internacional con una nación muy hermosa y muy rica en cultura. Van a saber desde los orígenes de todo esto que nos encanta, que son las monedas, en cuanto a cómo puede estimarse que la numismática pues se origina como tal, ¿no? A raíz de todas estas investigaciones, estas documentaciones correspondientes. Y amablemente le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación a don Rubén Julio Ruiz Ortiz, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y pues intentaremos hablar bastante acerca de Potosí, la acuñación de monedas y su casa de moneda. Así es, así es. Yo desde que estuve platicando previamente aquí con nuestro invitado, me fui, me fui enamorando poco a poco de esta moneda tan interesante. Y reiteramos, estamos transmitiendo desde México y yo me refiero al Foro Mexicano, quienes tenemos pues casi pues una visión muy corta o muy estrecha por lo que corresponde a la numismática mexicana. Sin embargo, hay pocos compañeros quienes se han atrevido valientemente a incursionar en la moneda extranjera, y es por eso que estamos haciendo este tipo de charlas numismáticas internacionales, ¿no? Y en esta ocasión, la nación boliviana, pues vamos a ver precisamente algo que muchas veces nos puede pasar desapercibido al grueso de los mexicanos, porque nosotros centramos nuestra, bueno, visión, ¿no? Nuestra periferia a la Casa de Moneda de México, ¿no? Siempre como la pionera en cuanto a la acuñación de moneda en este continente. Sin embargo, ahora ya verán a qué me refiero cuando quedé encantado con este tipo de charla numismática que estamos realizando aquí con don Rubén Ruiz. Voy a dar una breve lectura a su vasto currículo numismático para que se den una idea de quién es nuestro invitado. Pues él de profesión es ingeniero civil, y como cargos desempeñados es aquí donde vamos a aprovechar su vasta experiencia. Técnico y guía del Museo de la Casa Nacional de Moneda, encargado del montaje de exposiciones temporales permanentes y de la inventariación y catalogación del patrimonio, en particular el patrimonio numismático. También ha sido jefe del departamento de museo de la Casa Nacional de Moneda y a la postre fue el director de la Casa Nacional de Moneda de Potosí. ¿Ok? También ha tenido muchas conferencias, entre las cuales están monedas acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí, el Museo de América de Madrid, de España. Otra es la Casa de Moneda, Esplendor de la Plata y el Arte, organizada por el Círculo de Promoción Cultural de Cochabamba y realizado en el Palacio Portales de la Fundación Simón I Patiño. Y la importancia numismática de la Casa de Moneda, Casa Nacional de Moneda, Potosí, las monedas acuñadas en la Casa de la Moneda en la lucha por la independencia, organizada por el Comité del Bicentenario en la Casa de la Libertad en Sucre, la Casa de Moneda, acuñación colonial ofrecida en el segundo Congreso Internacional de Historia y Geografía celebrado en Potosí, el Museo Numismático de la Casa de Moneda, ofrecida en el primer coloquio de historia militar realizado en Tupiza, Potosí, y también tiene algunos artículos escritos publicados también en diversos medios como revistas y periódicos, como son las primeras monedas acuñadas en la segunda Casa de Moneda de Potosí, las primeras monedas acuñadas en 1813 para las Provincias Unidas del Río de la Plata, monedas acuñadas, las primeras monedas bolivianas, los ensayadores de las primeras monedas bolivianas también, la falsificación de monedas en Potosí, vamos a hablar un poquito de todo esto, monedas acuñadas también para la Provincia Unidas del Río de la Plata, tanto en 1815 también, y también como cooperación de la edición de libros, perdón, para la Casa de la Moneda,
la acuñación de monedas en Potosí, la guía de museo de la Casa de Moneda, y ha organizado diversas exposiciones como la acuñación de monedas en Potosí, la colección de monedas de la Casa Nacional de Moneda, exposición permanente, monedas acuñadas en Potosí, exposición itinerante que recorrió todo Bolivia, así como también la organización y fiscalización en el montaje de la exposición de monedas y billetes de la colección del Banco Central de Bolivia en la Casa de Moneda. Pues ahí un pequeño referente porque tenemos mucho más de currículum, sin embargo lo hemos acotado precisamente a lo que yo le solicité y muy gentilmente aceptó mi invitación don Rubén Ruiz para que nos hable un poco aquí de esto, ¿no? De lo que nos apasiona tanto que es la moneda. ¿Qué nos puede contar de entrada? A ver, cuéntenos un poco cómo fue que usted se metió aquí en esto que nos gusta tanto que es la numismática. Bueno, como usted leyó, yo soy ingeniero civil de profesión, pero me gustaba siempre, me llamó la atención la historia de esta ciudad. Es una historia muy agarradora, muy fuerte. Entonces yo los días sábados iba a trabajar, a investigar los libros de esa institución. Y pues cuando estaba en mitad de carrera, el director de ese tiempo me invitó a trabajar como guía en esa institución. Acepté con dudas porque mi objetivo era ser ingeniero civil, pero creo que no me equivoqué porque a partir de ese momento pues me sentí como que era el camino que debería haber seguido, estar en el campo cultural, en el campo de la numismática. Y pues durante 30 años estuve en esa institución ejerciendo diferentes cargos y también realizando diferentes trabajos, que es algo muy apasionante y que creo que a todos ustedes les va a gustar también. Claro, y precisamente a esa referencia que nos acaba de hacer don Rubén, pues vamos a presentar una, una breve presentación de PowerPoint. Aquí les voy a compartir un poco la pantalla. Ahí ya se ve, No, ¿no? ahora sí. Ya se ve, ok. Bueno, pues vamos a ir desde el inicio. Aquí está. Para que nos vaya él explicando. Yo le solicité esta presentación. Adelante, por favor. Bueno, Potosí tiene una historia muy fuerte y está relacionada con el descubrimiento de plata en este lugar que ocurrió por el año 1544. Y esta es una diapositiva de los virreinatos que se formaron después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En la parte norte, el virreinato de México o de Nueva España, y en la parte sur, en América del Sur, casi todos los países constituían el virreinato del Perú, menos Venezuela y Brasil, que era una colonia portuguesa en ese tiempo. El virreinato de Nueva España o de México, lo estamos viendo en esta imagen, es el virreinato más antiguo de las Américas. Y posteriormente, recién, era un largo proceso de conquista, colonización y evangelización que ocurrió y llegaron por la parte de lo que es Potosí por el año 1538. Justamente el año 1542 fue fundado el Virreinato del Perú, cuya capital era Lima, y como dijimos, abarcaba casi toda la América del Sur, menos Venezuela, que era la intendencia de Venezuela, y Brasil, que era una colonia de Portugal. Bolivia formaba parte, lo que es ahora Bolivia, formaba parte de este virreinato, y posteriormente, ya en el siglo XVIII, este virreinato, en la parte norte de América, se fundó el virreinato de Nueva Granada, que estaba constituido por los actuales países de Colombia, Venezuela y Ecuador, parte del Perú, y el resto quedó como virreinato del Perú. Por tanto, Bolivia seguía formando parte de este virreinato,
Pero en 1776 se formó el virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y este virreinato estaba constituido por gran parte de lo que es actualmente la República Argentina, el Uruguay, parte del Paraguay y casi toda Bolivia. Por eso he querido mostrarles este gráfico, porque la historia de Bolivia, y en particular la historia de Potosí, está muy vinculada tanto con el Perú como con la Argentina, especialmente cuando se estaba luchando por la independencia de los países de América. Y también el nexo que hemos tenido con México es muy grande, porque algunos virreyes que primero ejercieron el cargo en México, posteriormente también fueron virreyes en el Perú. Y otro detalle importante, cuando hablemos de La Plata, por ejemplo, cuando se instauró el método de amalgamación con mercurio, ese aspecto, por ejemplo, fue traído del Virreinato de México y fue muy bien aprovechado en Potosí. Este es el Cerro de Potosí. Reitero, llegaron los españoles acá cerca de Potosí en 1538, los desviaron allá, y esta montaña pues cambió en parte la historia del curso de la humanidad. Miren, antes del descubrimiento de plata en esta montaña, la relación del oro y la plata era de 1 a 6. La producción fue tan grande que esa relación de oro y plata se convirtió de 1 a 16. La explotación de esta montaña es casi de cerca de 500 años. Imagínense ustedes cuando se descubrió esta montaña, que se conoce ahora como el Cerro Rico, tenía 5.183 metros de altura. Actualmente tiene 4.760, algo así, metros sobre el nivel del mar. O sea que eh, por eso hay un dicho que se dice todavía en España, vale un Potosí, para referirse a metas muy grandes, obstáculos que hay que vencer, dicen vale un Potosí, se refieren a esta montaña. Perfecto. Bueno, la plata tenían que convertirla en monedas, no había monedas, no había circulante en esa parte del continente. Inclusive se utilizaban algunos productos americanos como moneda para el intercambio comercial. Entonces, el rey decide mandar a construir una casa de moneda en Lima. Mediante real cédula se ordena esa construcción, se inaugura la casa y se empiezan a acuñar monedas allí. Sin embargo, el lugar donde existía la plata era Potosí, no era Lima, y la plata estaba muy lejos. Entonces, el quinto virrey del Perú, don Francisco de Toledo, decide trasladar la Casa de Moneda de Lima primero a lo que es ahora Sucre, se llamaba en ese tiempo la ciudad de Chuquisaca, pero trabajó allá solamente unos meses, en 1573 a finales, y en 1574 fue trasladada esa casa, esos equipos más bien, a Potosí. El edificio amarillo que ustedes ven es la primera casa de moneda que fue construida en Potosí de 1572 a 1575, pero ya se acuñaban monedas aquí en la época de Felipe II en 1574. El edificio de la parte inferior, el blanco, es el edificio de las cajas reales. Ahí se cobraban los impuestos para el rey. El impuesto probablemente más importante que se cobraba allí era el quinto del rey, que era el 20% de la producción minera se quedaba para el rey. Por eso se denominaba el quinto para el rey. Por eso estos dos edificios, que eran muy importantes en ese tiempo, se encontraban en la plaza de Potosí. Esta plaza actualmente se llama la Plaza 10 de Noviembre. En la colonia se llamaba la Plaza del Regocijo, porque allí se llevaban corridas de toros, juegos, etc. Esta es la chimenea que queda de esa primera casa de moneda. En esa casa de moneda ocurrieron hechos históricos muy fuertes que están relacionados con la economía y con la numismática. Uno de ellos es de que en la década de 1640, en el reinado de Felipe IV, aquí ocurrió una falsificación de monedas que consistió en rebajar la cantidad de plata en las monedas.
Las monedas en ese tiempo tenían una pureza de un 91.6%. En milésimos era 901.66 milésimos de plata. Eran 11 dineros, equivalente a 901.66. Y en porcentaje serían 91.66. Dicen que rebajaron la cantidad de plata hasta un 60%. Se descubrió esta falsificación y luego veremos la firma de la persona que pues, dirigió toda esta trama de falsificación. Esta es la firma de Jerónimo de Leto, es el arquitecto de la construcción de la primera casa de moneda, y recibió, dicen, 8.231 pesos, un tomín y 13 granos para esa construcción, de acuerdo a un documento firmado en Arequipa en el año 1575. Estas eran las monedas acuñadas en esa casa. Las monedas se llamaban reales. La moneda más grande era de 8 reales, que era lo mismo, decir un peso, 8 reales era lo mismo, y las monedas eran de plata exclusivamente, selladas a golpe de martillo. Había monedas de 8, de 4, de 2, de 1 y de medio reales de plata, y también se llaman monedas macuquinas. Probablemente deriven de una voz quechua, es macaicuna. Como los españoles no escribían muy bien el quechua, macaicuna, escribieron macuquina. Entonces, macaicuna quiere decir hecha a golpe o golpeada, las golpeadas. En estas monedas, en el anverso, vemos en la parte media el escudo de armas de España. En la parte izquierda del gráfico, en la parte superior, se nota una letra P, que es la inicial de Potosí. Cuando las monedas eran de México aparecía una M y una L cuando eran de Lima. Y en la parte inferior, en esta moneda en particular, aparece una T, que era la inicial del ensayador, que era la persona que certificaba la cantidad de plata que deberían de tener estas monedas. Y en el otro extremo del escudo, en la parte media de la moneda, en el derecho, perdón, no, en el anterior gráfico, se ve el número 8, creo que era una moneda de 8 reales. Estas monedas no tenían fecha. Las monedas desde 1574 en Potosí hasta 1617 no tenían fecha y posteriormente empiezan a aparecer en las monedas 2 fechas nada más. Y luego les voy a contar por qué. Este es el reverso de esas monedas. Estaba en la parte media la cruz de Jerusalén y 2 castillos y 2 leones en forma cruzada. En estas monedas, cuando aparecen las leyendas completas, está el nombre del rey. Y en letras latinas dice Filipus II, por ejemplo, de España, de Hispan y de las Indias, rey. Quiere decir Felipe II de las Indias, de España y de las Indias, rey. Esas leyendas se pueden observar en algunos lugares. En esta parte, en el superior de la moneda, solamente se ve la letra Rex y Amo, dice, nada más. A diferencia de México, en México nuestra cruz, las monedas acuñadas por Casa de Moneda tienen una particularidad. Donde terminan las líneas de la cruz hacia el exterior, hay unas bolas que hacen pues esa pequeña distinción con la ceca mexicana, ¿no? Recordemos que estas piezas fueron, tal cual lo menciona Rubén, pues a golpe de martillo, entonces no salían uniformes, ¿no? Los datos de identificación, a veces no se alcanzaba a leer la ceca, en este caso la P, o en nuestro caso de México la M, y una forma de identificarlas era eso, ¿no? Y viendo la cruz en donde vemos el acabado que tiene en las puntas, ¿no? Un pequeño comentario. Interesante, sí, he visto esas cruces también y esas son otros detalles entre los cuales se figuran las iniciales del inicio de la palabra de la Casa de Moneda, que pues para identificar estas monedas porque circulaban en todos los territorios que tenía España en ese tiempo. Exacto. Muchas de estas monedas potosinas llegaban, por ejemplo, hasta la India y hasta la China, porque para pagar las transacciones que hacía España. E inclusive
se tienen varios catálogos en los cuales estas monedas volvían del lejano oriente, pero reselladas por algunos de los reinados que existían en ese tiempo en el lejano oriente. Así es. Esta es la firma del falsificador de monedas, don Francisco Gómez de la Rocha. Eh, este personaje fue descubierto, pero era una persona muy caritativa, era una persona muy bondadosa, era un filántropo de su tiempo. Le quisieron salvar la vida, sin embargo, fue sometido a la pena del garrote, que consiste en una especie de sillón en la cual se hace sentar a la persona y de la parte superior de este sillón se va apretando un tornillo en la parte posterior del cráneo hasta que revienta el mismo. Esa pena fue sometido Francisco de la Rocha. Se dice que luego fue expuesto su cuerpo en la Plaza del Regocijo de Potosí. Posteriormente fueron quemados sus restos y fueron echados a un río artificial que bajaba por la parte media de la ciudad de Potosí, que se llamaba el Río de la Ribera. Es muy conocido lo que ocurrió porque a consecuencia de ello, las improntas o el anverso y el reverso de las monedas españolas en la Casa de Moneda de Potosí cambiaron de sellos. Sí, precisamente como lo acaba de mencionar Rubén en la anterior lámina, pues la moneda, todos estos territorios ocupados por el rey, ¿no? Por el rey de España y de las Indias, pues tenían movimiento en diversas partes de Asia. Entonces ahí fue donde se empezó a descubrir que la ley era mucho menor de la que realmente debería de ser. Y el rey, a guisa de ejemplo de escarmiento, fue que ordenó la ejecución de esta persona de una manera pues expuesta, ¿no? Para dejar ese precedente de que con el rey pues no te puedes meter, que era algo muy, muy delicado, ¿no? Con el dinero del rey, nadie. Entonces, dio pauta a lo que vamos a ver enseguida. Miren, cambiaron la parte del anverso donde se encontraba el escudo de armas de España, a consecuencia de esa falsificación. A partir de 1652, el anverso era de esta manera. En la parte media se pueden ver dos columnas verticales en las cuales estaban escritas dos letras latinas, plus ultra. Significaba eso de que el poder de España pasaba del uno al otro lado del océano, porque plus ultra quiere decir más allá. Y se notan las letras en la parte media de la moneda, en la parte superior media 8 de 8 reales y en la parte inferior 759. Yo quería comentarles lo siguiente. A partir de 1617 en Potosí se utilizan las dos últimas fechas. He visto varias monedas con el año 84, 90 y tantos, etcétera, pero tuvieron un problema, el mismo que tuvimos cuando llegamos al año 2000 con la tecnología, porque al abreviar abreviábamos con 00, hemos llegado a eso. Y seguramente que llegaron acá también a esa edad, llegando al año 99, 1699, 1700, y por eso le empiezan a poner las tres últimas fechas. Por eso esta moneda tiene 759. Y en la parte inferior de ese año, vean ustedes, hay unas ondas de mar hacia la parte superior. Cuando se trata de las monedas de Lima, estas ondas son hacia la parte inferior. Y en el reverso continuaba en Potosí la cruz de Jerusalén con los dos castillos y dos leones en forma cruzada. Esta es la segunda casa de moneda de Potosí. La primera que vimos hace un momento, en la orden del rey Carlos III, ya estamos por el año 1751, ordenó la restauración de esa casa o la construcción de un nuevo edificio. Pero donde estaba ubicada la primera casa de moneda, había gente muy influyente que vivía en la parte posterior de ese edificio. Vivía un conde, se llamaba el conde de Carma, y una familia muy conocida en Potosí, los hermanos Gambarte. Y el gobernador quería ampliar esa casa, anexando las casas posteriores. Hubieron problemas judiciales y como Potosí dependía de la audiencia de Charcas, que estaba ubicada en la actual ciudad de Sucre,
Los problemas llegaron hasta el virreinato, que era la instancia superior hasta Lima, y no dejaron anexar las casas posteriores a esa primera casa. Y en el lugar donde ustedes ven este edificio ahora, donde hay un patio con unas franjas diagonales y medias, eh, era un mercado, se llamaba el Catu. Catu en quechua quiere decir mercado, la plaza del Baratillo se llamaba. Y en los libros por eso aparece que la nueva Casa de Moneda, las que todos conocemos ahora, fue construida en la Plaza del Gato, porque tampoco pudieron escribir Cato en quechua y escribieron gato. Entonces esta casa, como la ven acá en la parte media, ocupa 7.570 metros cuadrados, pero como son dos plantas, son casi 15.000 metros cuadrados de superficie construida. Tiene 5 patios. eh, los patios de sur a norte es un pequeño, el patio grande hay un reloj solar ahí, y el tercer patio donde estaban todos los hornos de fundición. Esta fábrica de monedas, esta casa de monedas, era un complejo completo, porque en la primera parte del edificio vivían los trabajadores, el contador, el superintendente, el director de la casa, y en la parte media se encontraba la laminación, donde se adelgazaban las láminas de plata hasta el espesor de las monedas que se quería hacer, y al fondo de la casa se encontraban los hornos de fundición. O sea que era un complejo de donde ingresaban lingotes de plata y salían pues monedas para luego enviarlas a España. Previo el quinto real para el rey, ¿verdad? Claro, primeramente se cobraba el quinto real en las cajas reales, Sí. que dicho sea de paso, tampoco era tan el 20%, porque recordemos que previamente se cobraba el 1,5% por el derecho de cobos, y de ese 98,5% recién se cobraba el 20% para el rey. Ok, aquí vemos incluso algunas chimeneas, ¿verdad? Aquí se alcanzan a Sí, divisar. esas son las chimeneas, si ustedes las cuentan, son 11 hornos de fundición que tenía la casa. Sí, Y en la parte posterior, el horno más grande era el horno de fundición de oro. Es que ocurre que en la construcción esos techos son de bóveda corrida y son de ladrillo, para justamente soportar la temperatura de fusión de la plata, que era de 960,5 grados centígrados. ahorita vamos a ver más a detalle lo que está mencionando Rubén. Esa es la fachada de la casa de moneda cuyo gráfico vimos, cuyo plano vimos de Google. Esta es la portada y ahí indica de que este edificio fue inaugurado el 31 de julio de 1773. Estamos cerca de cumplir 248 años de la fundación de este edificio, de la inauguración más bien. Fue construida en 14 años, de 1759 a 1773. Es la portada de otra vista. En la parte superior, fíjense, en el edificio se encuentra el escudo de armas de España, porque era la Casa Real de Moneda Okay. para España. Es el acceso hacia el primer patio. Tiene 5 patios, les comenté, este edificio. Sí. ¿Esa máscara de qué es? Eh, hay varias Interpretaciones. ideas que se tienen al respecto, varias versiones que se tienen. Sí. Primero, esto no es original de la casa. En ese lugar se encontraba el escudo de armas de España, y dicen que por la década de 1850 había un tallador francés que trabajó en Potosí, y este tallador hubiese puesto en sus horas libres este rostro ahí. En ese tiempo, cuando empieza la República en Bolivia en 1827, estaba de moda, como en todo el mundo, por ejemplo, dibujar a la República con el escudo, con la bandera, o a la justicia con los ojos cerrados, con la balanza. Y probablemente dicen que él fuese el dios griego del vino, fuese Baco, porque tiene unos racimos de uva a manera de guirnalda en la cabeza. Sin embargo, otros dicen que fuese Diego Hualpa quien descubrió, de acuerdo a una leyenda, plata en el Cerro de Potosí. Y otros dicen que es la historia vivida por la ciudad, porque cuando uno está cerca de este rostro no es simétrico. Tiene un rostro bastante alegre y el otro triste, y dicen que es la historia vivida por la ciudad, porque Potosí tuvo un esplendor muy grande
En un censo realizado en 1611, 160.000 habitantes vivían en Potosí. Era una de las ciudades más ricas y más pobladas de América. Pero antes de la independencia, por 1808, la población de Potosí dicen que era de 8.000 habitantes. Entonces vivió un esplendor y una decadencia total esta ciudad. Sí, aquí alcanzamos a ver una placa de bronce que miren desde el acabado, también está muy interesante. Los arcos, vean toda la simetría, la arquitectura está preciosa esta casa de moneda. La construcción es toda de piedra de canto rodado, es decir, es de piedra bolona, piedra redonda, con las uniones de cal y arena, por eso se llama un calicanto. Entonces, gran parte de las paredes son de calicanto, sin embargo, hay piedras también como ráfagas de piedra de cantera, piedra de sillería se llama. Los techos en este sector son de dos aguas, con cubiertas de finas maderas y las tejas de arcilla. Esa era la construcción de las viviendas y todo ello. Y luego veremos los hornos de fundición. Es un acceso ya del segundo al tercer patio y como ven las piedras de canto rodado y de sillería. En cada puerta en la parte superior, cuando funcionaba la fábrica de monedas, se dice que había un letrero de la actividad que se realizaba dentro de ese ambiente. Estos son los arcos carpaneles. De la parte superior se encuentran las máquinas laminadoras que luego vamos a observar y por estas gradas, que es por la parte media de estos arcos, se bajan a lo que eran los hornos, se bajaban a lo que eran los hornos de fundición. Este ya es el tercer patio y como vimos del gráfico de la parte superior, son 11 bóvedas de los 11 hornos de fundición que tenía para la fusión de la plata. Este es el horno más grande, debe tener una altura de unos 35 metros porque la temperatura para fundir el oro es mucho más elevada que para la fusión de la plata. Esta es la firma de Salvador de Villa, que se dice que Salvador de Villa construyó las casas de moneda de México, posteriormente de Lima, la de Lima, que se encontraba en Lima en el siglo XVIII, tenía más de 70 años, estaba quebrantada su salud, sin embargo, por los problemas que existían de, de ampliar la primera casa o construir un nuevo edificio, a él le obligaron a venir a Potosí. Empezó la construcción en 1759 y lamentablemente murió en 1764. Él también tuvo injerencia en la Casa de Moneda de México, ¿verdad? Claro, se dice por eso que él fue el arquitecto de la primera, de la Casa de Moneda de México y también construyó la Casa de Moneda de Lima. Ok. Luego de la muerte de Salvador de Villa, le sigue su sucesor, era su ayudante en la obra, se llamaba Luis Cabello, y él continúa la obra de 1764 hasta la conclusión, que fue el 31 de julio de 1773. Este es un horno de fundición. La casa era un complejo, por ello, como pueden ver, las paredes de canto rodado todavía están negras por el hollín que se emana luego para la fusión de la plata. En el extremo de esta fotografía podemos ver en el extremo derecho leña se llama en Potosí, son arbustos que se llaman queñua, son arbustos silvestres que crecían y crecen en Potosí. Y en la parte inferior hay unas bolsas con el excremento de llama que en quechua se llama taquia. Estos arbustos y el excremento de llama se utilizaban en los hornos de fundición porque dicen que el excremento de llama tiene algunas propiedades que producen menos humo, que eleva la temperatura y arde más tiempo. Era para fundir la plata y alcanzar la temperatura de 960 grados centígrados, que se lo hacía con fuelles y accionados por personas. Aquí es donde nos viene en mente a los mexicanos, por ejemplo, que compartimos esa similitud, ¿no? Vemos ahí un par de indígenas que estaban desempeñando ese tipo de labores, pues tan arduas que hacían, que la media de
de vida en ese entonces, pues morían muy jóvenes esta gente, ¿no? Por todo lo que tenían que soportar, esos extremos de trabajos tan pesados. Pero aquí la parte es que se menciona una llama en el país invitado, Bolivia, y a nosotros acá en México usamos pues desde mulas, caballos, burros. Entonces hay una pequeña divergencia cultural, ¿no? Muy atractiva, por cierto. Claro, es que en Potosí, en el altiplano especialmente de América, se utiliza bastante la llama porque es un animal que a diferencia del caballo que sirve para correr, etcétera, las llamas sirven para transporte de material. Por ejemplo, de la primera casa de moneda partían, dice, 2.000 llamas con cargamentos de monedas de plata cada año desde Potosí hacia la costa, hacia el rumbo a la capital del virreinato, y eso se lo hacía todos los años y eso se lo hacía también en llamas. Perfecto. Wow. Esta es la máquina laminadora. Miren, en ese tiempo, estoy hablando del siglo XVIII, en Europa estaba de moda la energía hidráulica, es decir, aprovechar la energía De los ríos. del agua, sí, de los ríos. Potosí se encuentra a 4.000 metros de altura, el centro de la ciudad. Entonces, para Potosí se diseñaron estas máquinas para que funcionen con la fuerza de 4 mulas. Las mulas daban vueltas en la planta baja para que se accione este sistema de engranajes. Hay una rueda paralela al piso acá, y al girar esa rueda, hace girar estas ruedas que se ven de manera perpendicular acá, paradas, y esas hacen girar a su vez la rueda que se ve en la parte media de la fotografía. Y en esa rueda se encuentran dos rodillos, empiezan a girar al revés. Y por el centro de esos rodillos, las las barras anteriormente fundidas se colocaban por el centro de esos rodillos, se sacaba por la parte inferior y se trasladaba a los otros 4 lugares que tiene la máquina, y al final salía la lámina de plata del espesor de la moneda que se deseaba hacer. Se hace ese trabajo para que cuando se corten luego los círculos que se llaman cospeles, teniendo el mismo diámetro y el mismo espesor, todas las monedas van a pesar igual, porque deberían de pesar 1 onza castellana de plata, que equivalen a más o menos 28,75 gramos. Esta es la planta baja de las máquinas anteriormente vistas. Y como podemos observar, hemos hecho esta recreación con 4 mulas que, al dar vueltas, lógicamente arriados por los indígenas también, hacían girar la columna eje que se encuentra en la parte media para que gire la rueda en la parte superior y que gire todo el sistema de engranajes que anteriormente vimos. Esta tecnología, les comento que venía de Halle el Tirol, de Austria, que en ese tiempo formaba parte del Imperio de España y era lo último en tecnología. Y esta madera se llama encina, es una madera que no existe en América. Cuando trabajaba de guía me decían mucha gente de Bolivia que en Bolivia hay maderas más duras y más finas que la encina. Efectivamente, les decía yo, pero esta tecnología vino de Halle el Tirol. En un viaje de barco llegaron a Montevideo en 1752, posteriormente a Buenos Aires, y de Buenos Aires fueron traídas en carruajes tirados por mulas y por bueyes hasta Potosí, llegando acá en agosto de 1753. Es una prensa de Las verdad. monedas se acuñaban con volantes. Las monedas en la segunda casa, a diferencia de las macuquinas que eran deformes y eran pues fácilmente susceptibles a raspar los bordes, a cercenar la moneda para sacar polvo de plata, porque dice que era frecuente que lo hagan así. Estas monedas ya acuñadas, las que vamos a ver luego, son redondas y tenían un adorno al borde que ya no permitía el cercenamiento de la moneda. De esta moneda se acuñaban ya las monedas en el siglo XVIII. Este es un volante o una prensa, se llama. Estas eran las monedas que se acuñaron ya en la segunda casa de moneda, pero en un corto tiempo, de 1767 a 1770, todavía no se estaba inaugurando la casa. Seguramente el avance de la obra ya era muy grande,
pero había un interés de la gente, siempre creo que hubo este tipo de intereses, de un señor Pedro de Tagle, que era superintendente de la casa, que paralizó el trabajo en 1770 en la segunda casa y continuó haciendo acuñar monedas en la primera casa a golpe de martillo, porque parece que tenía cierta tendencia a querer aprovechar la deformidad de esas monedas y que eran mucho más fáciles de poder falsificar. Miren, por ejemplo, yo cuando estaba hablando de la probable ampliación de la primera casa o la construcción de la segunda, o cuando empezamos a hablar de por qué la Casa de Moneda empezó en Lima, luego se trasladó a La Plata y luego a Potosí, es que ocurre que, por ejemplo, se descubrió falsificaciones de monedas en Lima y por eso fue uno de los problemas y que no había plata cerca de Lima. Y también la autorización para acuñar monedas en Lima era hasta 4 reales. Y el virrey autorizó la acuñación de 8 reales y por eso fue sometido a varios procesos. Es parte de la historia de la acuñación de monedas en el virreinato del Perú. Así es. Miren, aquí vemos en la imagen inferior, en el lado de la ceca, que pudiera resultar muy común para la nación invitada, pues para nosotros es distinto, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados a ver una M y una o una M, y Sí, acá son las iniciales del ensayador, pero fíjense cómo era lo de Potosí, cómo es la ceca como sí. identificación. Ese monograma es la superposición de todas las letras y vocales que forman la palabra Potosí. Es una letra P, ahí mismo está la letra O, la T de nuevo, es la misma O, la S que está sobrepuesta sobre la T y un puntito en la parte superior, que es la I de Potosí. Muchos dicen que probablemente en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle otra barra más y hubiese aparecido el símbolo del dólar por ese monograma de Potosí. Bueno, muchas leyendas se han tejido al respecto, muchas cosas se dicen. Sí, Podría ser o no podría ser, pero medio que se parece al símbolo del dólar, ¿no? sí, Pero con una barra vertical más, aumentándole una barra más. Y claro. como usted decía, en la parte media de estas monedas ya se encuentra el escudo de armas de España, coronado con los 2 castillos y los 2 leones, las flores de lis en la parte media, y la leyenda al borde dice, la leyenda incompleta, Carolus III, DG, por la gracia de Dios, is et in, dice, de España y de las Indias, rey. Y en la parte media, en la parte del escudo, vean, a un lateral está 2 y al otro lado R, 2 reales de plata. La autorización para acuñar oro en Potosí data de una cédula de 1777, en el reinado de Carlos III. Y la primera moneda acuñada en oro en Potosí recién es tardíamente de 1788. Es que les digo estos comentarios porque mucha gente decía, hay macuquinas de oro. En Potosí no ha habido macuquinas de oro, es decir, monedas acuñadas a golpe solamente eran de plata. Y en esta Perfecto. moneda que estamos analizando, en la parte media de A, están las columnas de Hércules con el plus ultra en las franjas, los dos mundos en la parte media para representar seguramente el viejo mundo Europa, el Nueva América, la corona imperial encima de los mundos, y bajo las columnas y bajo los mundos unas ondas de mar para unir los dos mundos, ¿verdad? Y dice una leyenda Utra que unum al borde, en el perímetro. Son letras latinas que quieren decir en uno y en el otro lado, Carlos III, por la gracia de Dios, de España y de las Indias Rey. 1769, las iniciales del ensayador y el monograma de Potosí. Como usted dijo ya, México una M y en la parte de la M una O superior. Santiago, por ejemplo, tenía una S y una O en la parte superior, en la Casa de Santiago. Así es. Creo que vale la pena comentar algo. España en América llegó a tener en diferentes tiempos 11 casas de moneda, ¿no? Pero las más importantes fueron la de México y la de Potosí, en ese orden. Esta es una moneda de 1803. A partir de 1772 cambian las monedas anteriormente vistas, que eran las columnarias, por las monedas de gusto. En Potosí, a partir de 1773, en el reinado de Carlos III aparece el busto de Carlos III.
y en el otro lado de la moneda el escudo de armas de España, como vemos acá, pero en este caso es una moneda de 1803 y corresponde al reinado de Carlos IV, y dice Dei Gratia también, y en el otro, en el reverso, el escudo de armas de España, y se completa la leyenda completa aquí, ¿no? En el borde dice Hispam et int Rex, el monograma de Potosí, 8R PJ, de 8 reales ya la moneda. Y como les comenté, mira, esta es una moneda de oro también, de Carlos IV, por la gracia de Dios, de España y de las Indias Rey, 1808. Recordemos que en 1808 Napoleón invade España y coloca en el trono de España a su hermano, Pepe, y se crea un vacío. Entonces, en Potosí se acuñan monedas de oro con el busto de plata, perdón, y de oro, con el busto de Carlos IV hasta 1813, donde se vuelve a acuñar para el rey, pero no hay monedas de 1810, 11 y 12, no hay con esas fechas, porque, reitero, se estaban haciendo con el año detenido de 1808. Este es un ejemplo de una moneda de oro y ahora vamos a ver su reverso. En el reverso el escudo de armas grande de España, que se lo llama, y dice, se completa la leyenda aquí, Utroc Felix auspice Deo, dice, ¿no? Con el auspicio de Dios, de España y de las Indias Rey. El monograma de Potosí en la parte inferior. Y 8 escudos. La moneda de plata se llamaba real, la moneda de oro, escudos. Y también habían escudos de 8, de 4, de 2, de 1 y de medio. El sistema que se utilizaba era el sistema octal en todo el periodo colonial. ¿Este es de cobre? Estas, no, todavía de plata, de plata. Estamos, en Potosí se acuñó plata hasta 1909. Okay. El año 1813 es muy importante por lo siguiente. A partir de 1776, Potosí, Bolivia más bien, pasa a depender del virreinato del Río de la Plata y la capital era Buenos Aires. Es decir, hasta 1776 las monedas, el diezmo para el rey y otros impuestos se enviaban a Lima y posteriormente a ese año, 1776, se enviaba a Buenos Aires. Y por el año 1809 se genera el primer grito libertario en Potosí, aprovechando justamente que Napoleón invadió España, que se generó ya la revolución, la guerra civil, perdón, en Estados Unidos en 1776 y otras ideas más que llegaron a América del Sur. Y el primer grito libertario en Potosí, perdón, en Bolivia, ocurrió el 25 de mayo de 1809. Y el ejército auxiliar argentino toma Potosí. Potosí dependía de Buenos Aires, pero a su vez venían ejércitos de Lima a querer también agarrar Potosí. Entonces genera una toma y retoma de la ciudad de Potosí en 1810, 1813, 1815. La novedad numismática es que en 1813 se acuñaron en Potosí las primeras monedas del Río de la Plata, pero antes de la toma de Potosí, las monedas de 1813, como podemos ver en esta moneda, eran para el rey Fernando VII. Ahora vamos a ver su reverso de estas monedas, en donde se encuentra también el escudo de armas de España y el monograma de Potosí, por supuesto. Entonces ahí está el escudo de armas de España y se completa la leyenda Hispam et int Rex Potosí, PJ el ensayador, y el escudo de armas de España en la parte media. Ahora sí veremos las monedas para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este es el documento con el cual se ordenaba sellar esas monedas y está firmado en Buenos Aires el 28 de julio de 1813. Y estas son las monedas para las Provincias Unidas de 1813. Dicen Unión y Libertad. En la parte media se encuentra una rama de laurel y olivo. El laurel y el olivo significan triunfo y el olivo paz, porque Jesús fue encontrado en el monte de los olivos, ¿verdad?
y en los extremos dice 4R, 4 reales, 1813, y el monograma de Potosí se encuentra en la parte inferior derecha de la moneda. Aquí sí me gustaría a ver si nos puede abonar un poco por qué esta moneda se considera, pues, porque aquí le identifican muchos compañeros como una moneda argentina, ¿no? Como tal, pero aún estábamos en esa época, en un periodo particular por lo que atañe a los territorios, ¿o no es así? Claro que sí. Por eso, todo lo que es ahora Bolivia formaba parte del virreinato del Río de la Plata. O sea, éramos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y solamente se estaban gestando los primeros gritos libertarios y todavía no, Bolivia no había definido si hubo una reunión en Bolivia al final para pertenecer al Perú, como lo era antes, para pertenecer al Río de la Plata o generarse una nueva república. Y se dio la última idea y por eso nació un nuevo país que ahora es conocido como Bolivia. Y estas monedas sí eran para las Provincias Unidas del Río de la Plata porque formábamos parte de esas provincias todavía en ese tiempo. Y son las primeras monedas argentinas Ujú. y fueron acuñadas por los ejércitos auxiliares que llegaron a Potosí. En Correcto. 1813 el ejército estaba comandado por una persona muy conocida en la Argentina, por Manuel Belgrano. Sí. Se acuñaron monedas de plata y también de oro. Esta es una moneda de oro y como podemos ver es de 1813 y dice Unión y Libertad, el monograma de Potosí y 8 escudos también. Ahí está la importancia de la ceca, que esté plasmada como tal, ¿no? Para identidad de dónde fue acuñada precisamente. Sí, eso es muy importante, reitero, porque las monedas circulaban en todo lado y en todos los territorios de España, perdón, y podían identificarse por esos monogramas a qué casa de moneda pertenecía. Y es el Sol de Mayo en la parte media y provincias del Río de la Plata, las monedas de 1813. Exacto. En 1815 también Potosí fue tomado por el ejército auxiliar argentino, por el general José Rondó, y se acuñaron también monedas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte media, entre dos manos, el gorro frigio, el gorro de la libertad, y dice la leyenda Unión y Libertad, en Unión y Libertad, 1815, el monograma en la parte media derecha de la moneda, y 8 sueldos también, ¿no? Bueno, Perdón, en el 1815 se acuñaron monedas, al principio se llamaron reales, como las españolas, y al final se llamaron soles. Esta moneda es de 8 soles. exactamente. Para allá iba mi comentario porque nos iban a preguntar, oye, pero si es de plata, ¿por qué tiene la S de escudos que vimos en las otras? Sí, No, son 8 soles. exacto, soles. Sí, Al sí. principio se llamaron reales en los primeros meses de la toma en Potosí y luego al final se llamaron soles, porque no querían recordar el término real que nos recordaba al periodo colonial español. Sí, exacto. Ya se trata de una moneda, de una etapa independiente, ¿no? Entonces, por eso la identidad tenía que ver con los soles aquí en este caso. Ya no tenía nada que ver Exactamente, con los reales, que se asemejan a todo lo que tenga que ver con el rey. Todo real fue segregado de la acuñación de, por lo menos de aquí donde vemos el gorro frigio, que precisamente interpreta la libertad. Ah, exactamente. Estas son monedas para las provincias del Río de la Plata y estas son reales, vean, 8, 4, 2, 1 y medio reales. Sin embargo, en el reverso vamos a ver una de ellas es un sol también. ok. En la siguiente imagen, justamente la moneda, fíjense ustedes, de la segunda dice en los costados de la parte media donde está el gorro frigio, al lado del olivo y del laurel, 2S, 2 soles, ¿no? Y en cambio, en la primera moneda son 8 reales, 8R se puede ver en la parte media de los laterales de la moneda, y luego tenemos de 2 soles, 1,5 reales.
El último rey para el cual se acuñó monedas en Potosí fue Fernando VII. Esta moneda es de 1823 y se puede apreciar pues el busto de Fernando VII con la leyenda al borde. 8 reales, las iniciales del ensayador, y las leyendas continúan, ¿no? Hispan et ind rex, y el monograma de Potosí en la parte inferior, media, izquierda en este caso. Aquí hemos visto en toda, bueno, en varias, en la mayoría de las monedas que amablemente nos presenta nuestro invitado, una perforación. ¿Qué interpretación tiene en esa parte, en Bolivia o en esa parte de Sudamérica? Bueno, muchas personas utilizaban estas monedas para adornos, para colocar en sus vestimentas o también como medallas. Entonces, por eso es de que muchas de estas monedas se encuentran perforadas. Lógicamente que viéndolo desde el punto de valor numismático, bajan un poco el valor numismático de ellas. Sin embargo, por el aspecto que anteriormente les comenté, muchas monedas potosinas están con esa perforación. Sí. Estas ya son las primeras monedas bolivianas. Bolivia nació un 6 de agosto de 1826. Sin embargo, seguramente no nacimos como un país preparados para afrontar todos los problemas que deben conllevar pues, crear una república. Y en el monetario, en la numismática, también tuvimos problemas. Es por eso que el año 1825 y el año 1826, pero con la fecha detenida de 1825, continuaron acuñando monedas para Bolivia, pero con el busto de Fernando VII. Y la primera ley monetaria de Bolivia data de 1827. Como podemos ver, en un extremo de la moneda se encuentra el busto del libertador Simón Bolívar y dice libre por la Constitución, y en el otro extremo República Boliviana. Las monedas se llamaban sueldos, las monedas bolivianas. Por eso aquí también aparecen con 8S, pero ya no es de escudos o que podrían confundir con las monedas de oro. Sueldos se llamaban las monedas bolivianas. Y seguimos adoptando el sistema octal del periodo colonial. Las monedas de plata eran de 11 dineros y las monedas de oro de 22 quilates, las monedas bolivianas, las primeras republicanas. Vamos a ver en los siguientes gráficos esas monedas. Esta es una moneda de 1827, el busto de Bolívar y libre por la Constitución. Y el reverso, donde se puede apreciar el 8S de sueldos, el monograma en la parte superior de Potosí, continúa, República Boliviana, 1827. Entonces, estas son las primeras monedas bolivianas. El árbol de la libertad en la parte media, con 2 alpacas enfrentadas en la parte media, y en la parte superior 6 estrellas que representaban los departamentos. Así se llamaban los territorios originalmente en Bolivia. Otra moneda libre por la Constitución, pero vean, ya es una moneda de años posteriores, pero continuaban siendo de plata y eran acuñadas en la segunda casa de moneda de Potosí todavía. En este caso ya está el Cerro de Potosí en la parte media, el sol radiante en la parte superior, una llama que es símbolo de trabajo en Bolivia, una fanega de trigo en un extremo de la misma, las 6 estrellas continúan, y lo que nos interesa, el monograma de Potosí continúa en la parte inferior izquierda y el 8S de sueldos. La moneda ya es de 1837. También los anversos, esta es de una moneda de oro, no ha salido la fotografía muy nítida, pero ya son monedas de oro de 1837. Y reitero, estas monedas eran de 22 quilates. Las monedas de oro sí se llamaban escudos. Estos son 8 escudos de 1841 y el busto de Bolívar en la parte media. De 1841 el reverso, y los sueldos de plata también continuaban en estas monedas de 1857.
el reverso de 1839. Lo que Carlos mencionó que es importante, que probablemente muchos de los que están viendo se identifican más con las secas, por ejemplo, de Nueva Guatemala o de Lima, etcétera, o de México, pero en este caso el monograma de Potosí es bien notorio y es totalmente diferente. Es difícil de confundir con las otras secas españolas de ese tiempo. Las monedas de 1939. Continuaban siendo de plata las monedas de 1954. Sin embargo, cambia. En estas monedas ya no hay el valor de las monedas, aunque son de 8 sueldos, y se van identificando ya por estos dos números en la parte media de la palmera. Fíjense, en la parte inferior dice 10 y 20, se referían a 10 dineros y 20 gramos de la moneda en el otro lado. Sí, por eso pero no hay el valor. He tratado de ver en todo lado de la moneda, no existe ya el valor de 8 sueldos. Sin embargo, por el peso que tienen, sabemos que eran de ese valor de 8 sueldos. Es el reverso, ¿no? Sí. 10 Va y 20, cambiando el sí. busto de Bolívar, ¿no? La imagen va cambiando. Exactamente. Antes era militar y ahora es civil, etcétera, sí. Por esos detalles también se van identificando y por los años. Mire, esta moneda, por ejemplo, igual no tiene. La moneda pesa, que se llama peso, es de 400 gramos, se llama, y dice libre por la Constitución. Y el busto de Bolívar, como siempre, va cambiando y en algunos tiene el nombre en la parte inferior, en este caso también, Bolívar. Y 10 dineros y 20 granos Aquí de ya la moneda. crecieron las estrellas, el número de estrellas. Mire, la historia de Bolivia es bien interesante. En la actualidad somos 10 departamentos, se llama. Perdón, 9 departamentos. Son los 9 departamentos de Bolivia. Hubo un tiempo un presidente en Bolivia que por el año de 1860, Melgarejo se llamaba él, creó dos departamentos, uno donde nació, su capital era el lugar donde él nació, en Tarata, y un departamento de Mejillones que estaba en la costa, y las monedas bolivianas llegaron a tener 11 monedas, pero luego pasó el gobierno y de nuevo volvieron a tener las 9 estrellas que ustedes están viendo. Son detalles numismáticos muy interesantes que compartimos. Estas monedas son muy importantes para Bolivia y para todo lo que hemos ido viendo. ¿Se acuerdan? Hemos visto las monedas de 8 sueldos, escudos, 8 escudos, etc. En 1863, el presidente José María de Achá en Bolivia eh, promulga una ley muy importante y cambia el sistema octal utilizado hasta esa época y adopta el sistema decimal. Y nuestras monedas empiezan a llamarse un boliviano dividido en 100 centavos. Recién se utiliza el sistema decimal. Como pueden ver acá en la parte media de la moneda, dice un boliviano, 500 gramos, 9 deces de fino. Son monedas de plata todavía y eran acuñadas en la segunda casa de moneda de Potosí. Pero fíjense en estas monedas, ¿por qué las hemos puesto en esta fotografía? De la moneda superior a la inferior, fíjense, el 1 de un boliviano está escrito con un número y abajo en las monedas un está con las letras 1, ¿no? Son las diferencias en estas monedas. La una es de 1868 y la otra de 1872. Y ya parece un águila, ¿no? O un cóndor, ¿qué es? Un cóndor. En el escudo de armas de Bolivia se encuentra el cóndor de los Andes y como símbolo importante del escudo de Bolivia, siempre en la parte media está el Cerro Rico de Potosí. Perfecto. Eh, Ha habido, bueno, después de las máquinas de madera que funcionaban con fuerza de mulas, en Potosí, en el gobierno de Melgarejo, justamente en 1869, se adquirió una máquina a vapor. Esta es la máquina a vapor que funcionaba con una locomotiva, con un sistema de poleas, como pueden ver, hay unos círculos arriba y abajo, unidos por correas. Hay aquí máquinas grafiladoras, laminadoras, acuñadoras. Con estas maquinarias se acuñaron las monedas, como dice, de 1869 a 1909. Otra parte. Ah, del otro lado es el mismo ambiente de esas monedas. Pero ya habían varios problemas.
Primero, en esta época aparecen ya en la década de 1870 los primeros billetes en Bolivia. La plata estaba bajando en el mercado internacional, era otro problema que se tenía, y por eso es de que ya inclusive se empiezan a acuñar monedas en otros materiales e inclusive ya se ordenan acuñaciones fuera de Potosí y fuera de Bolivia. Eh, Luego de que la Casa de Moneda dejó de acuñar monedas eh, en Potosí, ya nunca más se acuñaron ni monedas ni billetes en nuestro país. Esta es una moneda de 1872 y también siguen las 9 estrellas. Las monedas continuaban siendo de plata. Esta es una moneda de 20 centavos y dice, ¿no? 9 deces de fino. Más o menos un 90% de plata se refiere. La moneda es de 1872. La unión hace la fuerza, ya también las leyendas van cambiando, ¿verdad? También, sí, porque anteriormente era la unión es la fuerza y posteriormente ya es la unión hace la fuerza como las monedas que luego vamos a ver actualmente. La unión es Es un boliviano y en la parte media dice que es de un peso de 25 gramos de plata. Y el monograma sigue en la parte inferior de esas monedas. Fíjense, en el lateral izquierdo sigue el monograma de Potosí. Y luego vamos a ver las últimas acuñaciones, cuando ya no fueron de plata, las monedas ya no tienen lamentablemente el monograma de la ciudad. Es el reverso de esas monedas, perdón, el anverso. Y, y ahora tenemos una moneda de 1878, y esta es una moneda de Santiago, eso les quería comentar. Miren, la moneda, si bien en Potosí se acuñó en 1900, pero ya no se lo hacía de manera constante como fue en el periodo colonial, esto fue decayendo por la producción de plata también. En 1900 se acuñaron monedas en Santiago de Chile y también en Birmingham, en Inglaterra. Estas monedas son acuñadas desde la acuñación de Santiago y en la parte de atrás vamos a ver el monograma de la Casa de Santiago. aquí Aquí está el está. monograma, está en la parte inferior. Vean una S y una O en la parte superior. Y es una moneda de medio boliviano. Pero es para que podamos un poquitito ver lo que ocurrió. Y esta es de Birmingham, como les dije, la acuñación es de 1909. Se acuñó todavía monedas en Potosí de plata en 1909, pero también ya se acuñaron, como comentamos anteriormente, en el exterior de nuestro país. También es de Birmingham y es de 1909. Y Perdón. esas son ya monedas, eh, luego de las de 1909, se acuñaron ya monedas en París, ¿ya? Son 2 centavos, ya son de cobre. Las anteriores monedas también no eran ya de plata, estas son de cobre y son 2 centavos y datan del año 1883. Y a partir de 1870 ya empieza la decadencia de la acuñación en Potosí. Estas son monedas en níquel acuñados en París, son del año 1902. Vean, ya está el caduceo en la parte media, 5 centavos, dice el año 1902. También es el otro lado de la moneda, pero siempre en la parte media, vean ustedes, como símbolo de riqueza, siempre el Cerro Rico de Potosí. Eh, en 1909, el presidente de Bolivia, don Ismael Montes, compró una máquina eléctrica de Nueva Jersey de Estados Unidos. Esta es la máquina eléctrica, funcionaba con un motor trifásico, con un sistema de poleas, porque se ven las correas que llegan hasta las poleas ubicadas en las paredes y en la parte superior de este ambiente. Y también hay máquinas laminadoras, grafiladoras y acuñadoras. En los últimos años hicimos colocar unos personajes que ustedes ven ahí, son en fibra de vidrio, para que estén en acción de trabajo en lo que hacía cada una de estas maquinarias, lo cual facilita al visitante a este museo poder entender qué se hacía en cada una de estas máquinas. Es la máquina eléctrica del otro lado, vista del otro lado. Y estas son monedas acuñadas en Lelocle,
de 1939. Pero, como podemos ver, también ya las monedas son en níquel. Es el otro lado de la moneda. Y estas son en zinc, acuñada en Potosí en 1942. En la máquina eléctrica que anteriormente observamos se acuñaron estas monedas, pero ya en zinc, porque reitero, a partir de 1909 ya nunca más se acuñó plata en Potosí. Es el otro lado de esa moneda. Y también, como en varios países de América, hubo pues devaluaciones. Estas monedas, por ejemplo, son de 10 bolivianos y fueron acuñados en Inglaterra. Y estas son las monedas que actualmente están circulando en nuestro país. En las anteriores monedas decía República Boliviana. En estas nuestras monedas, en 1909 se aprobó la nueva constitución política del Estado de Bolivia y nuestro país dejó de llamarse República Boliviana y empezó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, estas monedas ya son del Estado Plurinacional de Bolivia, pero las monedas ya no han sido acuñadas en Potosí. Entonces es un breve viaje de la acuñación de monedas en Potosí, que se inició en 1574, que concluyó en 1951, y resumiendo, ¿no? Monedas para España de 1574 a 1825, para las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1813 y 1815, y para la República de Bolivia de 1827 hasta 1951. Ahí se cierra el ciclo de acuñación de monedas en Potosí. Y como vimos, ya las monedas y los billetes en actual vigencia en Potosí, en circulación en Bolivia, ya no son acuñados más, ya no son sellados más en Potosí ni en nuestro país. Hombre, pues muchas gracias. Aquí vemos pues precisamente la justificación, ¿no? De por qué yo insistí en invitar aquí a Rubén Ruiz en cuanto a aprovechar toda su expertise en este ámbito de la Casa de Moneda de Potosí, porque ¿quién más como referente, quien estuvo trabajando y estuvo ahí dentro de la institución por más de 30 años? Entonces, tiene él bien, pues conocido de primera línea toda la documentación correspondiente, toda la arquitectura correspondiente también, que incluso se trató de visualizar a modo de hacer incluso al grado de poner maniquíes que nos reflejaran lo que sucedía en todas esas épocas, ¿no? Por cuanto hace a la acuñación de moneda. Y vimos así particularidades, por ejemplo, que los hornos, la temperatura del oro, obviamente tiene que ser mayor a la de la plata para que se alcance su fundición, y eso hacía que sus chimeneas fueran más altas. Eso son cosas que al menos yo estoy aprendiendo en todo este tipo de charlas numismáticas. También vimos pues la parte de por qué es importante que en las monedas aparezcan las iniciales del ensayador. ¿Por qué? Precisamente porque es el responsable, ¿no? De la ley que contiene cada pieza, cada moneda. Y pues un ejemplo clarísimo fue que en este señor decidió bajar la ley de la plata, lo descubren y pues le causó la muerte, ¿no? Una muerte trágica y pues se puede entender que en esta actualidad que tenemos que pues hasta una barbaridad, ¿no? A como fue ejecutado. Entonces, a través de toda esta disertación que amablemente nos expuso, también alcanzamos a dilucidar pues el origen de la propia nación, ¿no? Bolivia en honor al libertador, a Simón Bolívar. Entonces, a partir de ahí aparece la efigie, la imagen del libertador a modo de reconocimiento, ¿no? Y de honra en varias monedas, donde su busto va desde lo militar hasta lo civil, y también alcanzamos a dilucidar esa parte de la denominación, ¿no? Desde la época de colonia, del territorio del virreinato pues de Perú, de todo eso que tenía que ver, la denominación por lo que atañe a España eran reales, y se llevó mucho tiempo el sistema octaval. De ahí cambió de reales en plata y escudos, cambió a sueldos
y finalmente llegamos al momento en que se denominan bolivianos, ¿no? Entonces, toda esta serie pues de peculiaridades yo quería que nos los contara alguien precisamente que tuviera ese conocimiento, esa experticia. Y es aquí donde reitero mi agradecimiento a Rubén Ruiz por todo este cúmulo de información que nos ha compartido. Gracias, Carlos, por darme esta oportunidad también de que, pues también la acuñación de monedas y la numismática que se generó en el sur del continente también sea conocido por los expertos de México, de Centroamérica y de otras latitudes también. Creo que compartiendo el conocimiento haremos pues de que la numismática sea mucho más, que llegue a la gente que no conoce también, no solamente que sea de los expertos. Si la hablamos de una manera bien sencilla, bien, con un lenguaje fácil de entender, pienso de que vamos a hacer un trabajo muy importante y creo que todas las personas que estamos ligados o hemos estado ligados a este ámbito, con nuestro grano de arena, pues compartiremos, haremos de que sea más conocida la ciencia numismática de todo nuestro continente y de otras latitudes también. No, pues muchas gracias nuevamente. Es que aquí yo quise pues precisamente justificar la invitación porque necesariamente tenía que ser una persona como usted quien nos proporcionara ese tipo de información y que se reflejara, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos un estado de la República que se llama San Luis Potosí y mucha gente desconoce por qué. Y aquí está la justificación, ¿no? De un cerro que nos arrojó una riqueza, pues, descomunal, ¿no? O sea, de que no ha habido otro precedente como tal, del Cerro del Potosí, toda la riqueza que arrojó, pues dio pauta a que incluso acá en México, que era la Nueva España en ese entonces, pues descubrieran un cerro semejante y dijeran que era muy parecido al Potosí y entonces se fundó la villa en ese entonces de San Luis Potosí. Y pues otra particularidad también que me encantó es eso, ¿no? De que la identidad que tienen, ya lo reflejábamos aquí con las llamas, las alpacas de Sudamérica, y pues acá en México pues nos quedamos con los mulos, con los burros, con los caballos que se usaban como fuerza de sangre, le decían en ese entonces, ¿no? De estar forzando la maquinaria a fin de acuñar la moneda correspondiente. Y una más, pues obviamente el cóndor que es muy autóctono, muy identidad de esa parte de Sudamérica, y en cambio acá en la parte de México y Norteamérica, pues tenemos como identidad un águila siempre. Entonces, son puntos símiles y a la vez divergentes que nos van empapando de numismática. Esto, de cierto modo, es reflejar la historia de cada nación, pero a la vez vincularla, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo este tipo de charlas numismáticas para ustedes, quienes nos los han pedido de manera insistente, y ya le tocaba a Bolivia como tal. Y es aquí donde, antes de concluir la charla numismática, pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento hacia Rubén Ruiz, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que van a escuchar la conversación también por escuchar esto que hemos hablado acerca de Potosí. Bueno, pues un abrazo hasta Bolivia, desde acá, desde Un México. abrazo. Un abrazo. Gracias, Hasta Carlos. luego. Muchas gracias. Hasta luego.